¿Hay algo que echas de menos de tu infancia? Tal vez extrañes las tardes en las que simplemente te relajabas viendo dibujos animados en la sala, la emoción enorme que sentías antes de viajar a algún lugar nuevo, cuando no podías dormir porque estabas jugando un juego por primera vez en alguna de esas antiguas consolas o probablemente en alguna de las primeras PlayStation esas que pesaban como 20 kilos. En nuestra infancia los sueños que parecían tan fáciles de lograr en nuestra mente. Creo que cada persona responderá algo diferente según las vivencias que haya tenido, pero hay algo triste que me ha pasado a mí y a la mayoría de las personas que están viendo esto. Todos estos sentimientos van desvaneciéndose lentamente hasta que llega el día en que extrañas esa época tan lejana y esos momentos de tu infancia, esos sueños que parecían imposibles de lograr, y se convierten en solo otro recuerdo. En mi caso particular extraño cuando pasaba las tardes de otoño-invierno viendo Cartoon Network con mi primo, pero eso seguro quedará para otra ocasión. Volviendo al tema. Es innegable que después de la infancia, pasamos por grandes cambios que sin dudarlo resulta significativo, algunas cosas inevitablemente se van o desaparecen, y nuestros miedos cambian. En lugar de tener miedo a la oscuridad, cuando creces, comprendes que no es exactamente el miedo a la oscuridad, sino a algo que se oculta en ella, algo desconocido. Sé que comencé este video de manera triste y melancólica hablando de cosas que abocan al pasado, pero eso fue lo que buscaba. Por la temática del video, quiero hablar un poco sobre ese tema del miedo a lo desconocido. Y no había una obra mejor que encajara en este tema tan melancólico que El secreto del jardín, una animación con un ambiente oscuro y cómodamente extraño, que explora muy bien esa transición de miedos a inseguridades que muy seguro cualquiera ya has experimentado. El secreto del jardín es una de esas obras que no se puede definir claramente de qué se trata, no solo porque es muy misteriosa y tiene menos contenido en comparación con otros dibujos, solo tiene 10 episodios, comparándola con una de las más longevas del canal que es Hora de Aventura, tiene 10 temporadas, sino principalmente porque tiene tanto de qué hablar que es complicado elegir solo una cosa para definir toda la obra. Especialmente porque deja muchas cosas implícitas. El secreto del jardín tiene una conexión clara con La Divina Comedia, es un libro muy antiguo de la literatura italiana, que no sé si lo habrán leído, pero nuestra profesora de literatura en secundaria nos hizo leer. El creador se basó en muchas cosas que están allí, como el protagonista que viaja al infierno y demás. Por otro lado, la mayoría de las obras siempre tienen un tema principal que se aborda, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Creo que específicamente el tema abordado en El secreto del jardín es el miedo a lo desconocido. El miedo es un sentimiento muy poderoso, y el miedo a lo desconocido por sí mismo ya es un tema bastante abstracto. Pero cómo se construye dentro de las emociones de los personajes, para mí, sinceramente, es genial. El secreto del jardín es una obra que nos sumerge en un mundo completamente desconocido. Al principio nos sentimos un poco perdidos, pero poco a poco nos vamos familiarizando con lo que está sucediendo allí. Aunque sea desconocido, al mismo tiempo logra ser extrañamente familiar, con canciones melancólicas y colores más oscuros, en un tono otoñal. Los protagonistas de la historia, Wirt y Greg, son completamente diferentes el uno del otro. Wirt es un adolescente inseguro y cauteloso, que piensa 2 veces antes de interactuar con ese mundo misterioso. Por otro lado, Greg es un niño alegre e inocente, que no se preocupa por la precaución y simplemente va y hace las cosas. El primer episodio de El secreto del jardín es como una invitación para conocer, aunque sea extraño. En resumen, la historia trata de 2 chicos que sufren un accidente y terminan en más allá, y simplemente quieren volver a casa. Pero no tienen idea de dónde están, solo descubrimos eso al final, que es el argumento principal de la obra. Desde el principio, se nos presenta el misterio de la serie, una bestia que habita en el bosque y debe ser evitada a toda costa. Y lo que más me fascina de esta animación es cómo juega con nuestras expectativas. A medida que los personajes exploran ese lugar, nos damos cuenta de que todo es más complejo de lo que parece. En ese momento, el miedo a lo desconocido comienza a apoderarse tanto de nosotros, que estamos viendo la serie, como de los personajes. Es como si estuviéramos en el umbral entre el mundo que conocemos y un universo completamente diferente, el mundo después de la muerte.
Aunque sepamos quién posiblemente sea el villano, la bestia es un personaje distante que apenas se muestra y observa desde las sombras. Solo descubrimos su verdadera forma al final de la serie, lo cual es bastante impactante. Imagino a un niño viendo esto en la televisión en ese entonces, pobrecito, debe haber quedado traumatizado. Creo que el miedo a lo desconocido, para ser honesto, es bastante confuso y profundo como tema. Y El secreto del jardín intenta explorar y explicar mejor ese miedo, y creo que lo hace de manera genial en el siguiente aspecto, la dualidad de los dos personajes principales y toda la dualidad que se desarrolla en ese mundo. Creo que eso es el toque final de la animación, el miedo a lo desconocido. Creo que todos hemos pasado por momentos en los que nos sentimos un poco inseguros con el futuro y cosas así, es algo común. Y cómo la serie presenta esto de una manera muy interesante y diferente. Si observamos las actitudes de Wirt y Greg, son mundos diferentes. Por ejemplo, en lo desconocido, la actitud de Wirt es más cautelosa y desconfiada de las personas. Tiene más miedo a lo desconocido dentro de ese universo, lo cual es inteligente por su parte, porque convivimos, ¿verdad? Si te encontraras en un mundo completamente diferente y con personas desconocidas, probablemente no confiarías de inmediato en la primera persona que aparece, al menos eso pienso. Por otro lado, nuestro amigo Greg confía literalmente en la primera persona que aparece. Él tiene la inocencia de la infancia, muchas veces cuando éramos pequeños no nos preocupábamos ni sabíamos si realmente estábamos en peligro. Al recordar nuestra propia infancia, nos damos cuenta de que muchos de nuestros miedos que parecían tan aterradores en ese momento, hoy en día parecen tontos o ya los hemos superado con el tiempo. Pero a medida que vamos creciendo, descubrimos que los miedos son mucho más intensos, aterradores y reales de lo que enfrentábamos cuando éramos niños. ¿Me entiendes? Al ver a Greg explorando ese mundo extraño, es inevitable sentir cierta incomodidad. Personalmente, no confiaría en casi nadie de ese lugar. Pero algo muy interesante ocurre de manera intencional en la historia. Aunque Wirt toma precauciones dentro de ese mundo extraño, su interacción en el mundo real no cambia. Siempre está alerta, inseguro e incluso su desarrollo principal se basa en una cinta que no puede entregar a la chica que le gusta, lo cual es fascinante. La animación aborda la transición de la inocencia de la infancia a la madurez. Un día, nuestros miedos e inseguridades se vuelven algo mucho más real y aterrador, diferente a cuando éramos niños. Puede que ahora no tengas miedo específicamente de criaturas sobrenaturales, pero seguramente tienes miedo de cómo estará el mundo dentro de 20 años si la humanidad sigue contaminando el planeta, ¿no? Los miedos se vuelven mucho más reales. Mientras Greg simplemente va y hace las cosas, conversa y se divierte en el mundo real como un niño lo haría, la misma actitud que tiene en el mundo desconocido no le molesta tanto e incluso es más saludable. Wirt no puede lograr hacer eso, simplemente no puede tener una conversación normal y sentirse seguro. Puede que esté divagando un poco en esta interpretación, pero sinceramente creo que El secreto del jardín aborda este tema y plantea cómo perdemos nuestra inocencia y nuestra visión del mundo, y cómo nuestros miedos se transforman en algo mucho más complejo, difícil y real a medida que envejecemos. El miedo a lo desconocido de lo que vendrá es extraño, y es algo que afecta a muchas personas. Nuestro mundo puede no tener fantasmas ni un mundo después de la muerte, pero tal vez pueda tener algo peor que esas dos criaturas, ¿entiendes? Y eso que estás imaginando, eso sí es el miedo a lo desconocido. La bestia es aterradora, pero tanto para nosotros como espectadores como para los personajes, porque no sabemos nada acerca de ella. Ni siquiera conocemos su forma física, solo la descubrimos en los últimos episodios. Tal vez no tengamos miedo de ella, pero tal vez sí tengamos miedo de lo desconocido. Por ejemplo, ¿te preguntas qué sucede después de que nos vamos de este mundo? ¿Tenemos miedo de lo que sucederá? Es solo una pregunta, una duda, ansiedad, problema. ¿Y si las cosas fueran menos aterradoras si nos conociéramos mejor? La bestia no es todo lo que parece, y nos damos cuenta de eso en el último episodio. Esas calabazas, al principio me hicieron desconfiar mucho, pero a medida que el episodio avanzaba, dejé de sentirlo así.
El dilema del leñador no se trata exactamente del poder o de la bestia en sí misma, es más aterrador que eso. Lo más aterrador de esta historia es la prueba moral que el leñador enfrenta cuando ve a Greg descubriendo que las linternas que él toma son almas de niños, y tiene que decidir entre sacrificar la llama del alma de su hija, la persona a la que más ama, o no hacerlo. Y al final de todo esto, descubre que todos esos años alimentando esa linterna, en realidad, era el alma de la bestia. Para mí, al menos, eso es mucho más aterrador que cualquier otra criatura o monstruo que pueda aparecer en ese bosque. Y creo que el miedo a lo desconocido es realmente aterrador porque es desconocido y parece serio contigo. También hay muchas cosas que no conocemos en el mundo en el que vivimos. Pero tranquilo, no necesitas asustarte, no estás solo en esta locura. Word solo puede tener un poco menos de miedo a lo desconocido cuando abraza y atraviesa todo ese viaje desconocido para ser realmente honesto con sus sentimientos. Y tal vez esa sea la respuesta, quién sabe. Tendríamos menos miedo a lo desconocido si lo conociéramos mejor. Si llegaste aquí, gracias por asistir a mi video, se aprecia.